Si a lo largo de tu vida te has preguntado en dónde estás, a dónde quieres ir y cómo vas a llegar ahí, En APRO queremos acompañarte a resolver esas dudas, dándote una visión más real del mundo profesional, de emprendimiento y tecnológico. Con pláticas y entrevistas a profesionales y emprendedores de todas las áreas posibles. Con la visión profesional, Con visión de emprendimiento, y con mi visión tecnológica, aplícala y rómpela. bienvenidos a APRO. El día de hoy vamos a hablar sobre temas de la vida profesional y, más importante, les vamos a dar tips de cómo ser el candidato ideal para una entrevista. Me acompaña Susi García, que aparte de ser una compañera de la preparatoria, es alguien que sabe perfectamente cómo aplicar para la entrevista ideal. Susi, cuéntanos un poco de ti, un poco de lo que haces y de la experiencia que has tenido en el mundo de RH. Muchísimas gracias por la invitación, Jorge. Qué bueno verte después de todo este tiempo. Pues, bueno, como bien dices, yo estoy inmersa en el mundo de RH. Yo soy licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México. Egresé hace casi 3 años. Y, pues bueno, como pues probablemente mucha gente sabe, Psicología tiene muchas vertientes, ¿no? Clínica, social, educativa, etcétera. Yo me fui más hacia la rama organizacional, que pues se define y se engloba pues más que nada en recursos humanos en empresas, ¿no? Actualmente yo estoy en una institución financiera. Desde que egresé de la carrera pues tuve la oportunidad de ingresar, sigo ahí, estoy muy contenta y pues bueno, a grandes rasgos pues dentro de recursos humanos hay también digamos que subáreas que pueden ser capacitación, reclutamiento y selección, no sé, responsabilidad social, muchísimas cosas. Todas, la verdad, tengo algo que ver en ellas, eso me gusta mucho. Y pues bueno, ahorita lo que entiendo es que vamos a enfocarnos un poco más en reclutamiento y selección. Entonces, si quieres, ahorita más adelante les explico cómo es todo un proceso de reclutamiento y pues, como dices, algunos tips que podemos dar a las personas, ¿no? Pues justamente creo que señalas algo muy importante y es lo que casi nadie ve cuando estamos aplicando un trabajo. Todos pensamos que simplemente mandar el CV, lo leen y te rechazan porque no les caíste bien o porque no les gustó y hasta te sientes mal. O sea, creo que yo me he sentido mal, yo creo que todos nos hemos sentido mal en algún punto cuando nos rechazan de un trabajo. Entonces, yo tenía unas preguntas preparadas, pero creo que es muy bueno romper el guión y empezar con algo que nos dé una vista de cómo es el mundo del reclutamiento y cómo es un proceso de reclutamiento. O sea, si nos pudieras resumir en quizá un minuto, ¿cuál es el proceso que pasa el CV de una persona y el perfil de una persona desde que aplica en el sitio web de una empresa? ¿Nos podrías dar esta vista general? Claro, pues mira, me voy a ir un poquito más para atrás. Es desde definir la vacante que vas a tener, ¿no? El perfil que necesitas. Entonces, uno como empresa y uno como recursos humanos en conjunto con el equipo que necesita a esta persona, pues definen requerimientos básicos, ¿no? Todo lo que esta persona debe de tener necesariamente para poder, pues, ser un candidato ideal, ¿no? Y, pues bueno, hay algunos plus que pueden tener certificaciones, no sé, algo de experiencia, por ejemplo. Entonces todo esto pues se engloba en pues, la descripción del puesto. Esto pues obviamente se postea en bolsas de trabajo, en LinkedIn, en varias herramientas de este tipo que ya conocemos y pues uno como empresa pues las va pues ahora sí que escaneando y sacando los currículums adecuados. Con esto comúnmente lo que se hace es un primer filtro, un filtro inicial en donde justamente específicamente para los requerimientos básicos puede ser expectativa salarial, puede ser idiomas, pueden ser uso y manejo de Excel, por ejemplo, cosas básicas así que tiene que tener la persona de ley para poder desempeñar la función, ¿no? Okay. Entonces ese es como el primer filtro y pues una vez que se hace ese primer filtro, pues se arma un pool de candidatos pues ya más estable, ¿no? Y ese pool de candidatos pues ya pasan como tal a las entrevistas formales. Okay. Pueden ser presenciales, normalmente eran presenciales, ahora por tema de COVID son pues por videollamada, por Zoom, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esto no merma un poco la calidad de cuando entrevistabas a alguien presencialmente y te dabas cuenta de, por ejemplo, muchos temas de lenguaje corporal que tú como psicóloga entiendes perfecto. ¿No cambió mucho la manera en la que ustedes perciben a los candidatos ahora que lo hacen de manera virtual? Sí, la verdad es que ese fue todo un reto para nosotros. Tuvimos que adecuar muchos
pues ahora sí de los procesos que teníamos pues ya armados, ¿no? Y ya que aprendes desde el inicio de tu carrera y desde el inicio cuando empiezas a trabajar. Entonces, el tema del lenguaje corporal es súper importante. Okay. Entonces, lo que se intenta es que siempre las entrevistas, aunque sea en videollamada, pues sea con cámara abierta, porque pues no, las gesticulaciones de la cara, la formalidad, ¿no? La presentación es muy importante siempre. Entonces, ese tipo de cosas son en las que uno se fija, ¿no? Si no puedes tener a la persona presencial, pues ve en el espacio en el que pues decidió la persona tener la entrevista, el fondo que eligió, la vestimenta que usa, el lenguaje también que usa, ¿no? Si es pues adecuado para la posición que estás buscando. Perfecto. Y ahora vamos a empezar con esta primera pregunta que te quisiera hacer, que a las personas le van a interesar mucho que nos vean, y es, ¿qué hace en el momento de la entrevista? Supongamos que ya logramos pasar estos filtros. ¿Qué es lo que hace que un entrevistado destaque sobre los demás? Es decir, de un grupo de 10, ¿qué hace que uno destaque más allá? Y esto es sin considerar el tema de la experiencia, solamente en tema de cómo nos comportamos, cómo nos expresamos y cómo hablamos. Ok. Algo que nos parece importante es si el candidato investigó un poco sobre la empresa. Ok, ¿no? Perfecto. Entonces ya sabe a qué va. Entonces puede tener preguntas incluso concisas para los entrevistadores de acuerdo pues a las funciones que podría desempeñar. Entonces ese tipo de cosas son como un plus que hace justamente que destaquen. Perfecto, entonces de esta pregunta lo que podemos resumir es que algo que ustedes y que los entrevistadores ven en nosotros es que el candidato haya investigado, que se haya puesto las pilas y que también, yo creo que esto es lo que denota, si yo investigo sobre el lugar a donde voy, también demuestro interés, ¿no? Y demuestro Correcto. que tengo la capacidad de hacer estas investigaciones ya en el campo laboral, o sea, como de ser curioso, de preguntarme. Sí, claro, y eres proactivo, ¿no? Entonces Claro. tomaste una iniciativa que a lo mejor otros no. Ahora, en todos estos años de experiencia, y esta es la segunda pregunta que hemos preparado para ti, ya estamos en el momento de la entrevista, pero antes de la entrevista, en el momento en donde yo mando mi currículum, en donde yo solamente soy un papel, un documento de PDF, no me conoces, lo único que se sabe de mí es esto, no vengo recomendado porque realmente nuestra audiencia objetivo no es un director, que claro, si lo quieren ver, invitados, ¿no? Pero es alguien que esté saliendo de la universidad, que esté en el mundo laboral. Entonces, si yo soy alguien que solamente me puede vender con un papel, con un PDF y con la experiencia que ves ahí, ¿hay algo que hace que destaque mi currículum sobre los demás? Pues mira, más allá del papel, que pues además hay montonales de diseños, de no sé, letras, de que si pones poca, mucha Exacto. información, cada quien pues hace ahora sí que lo que sabe y lo mejor que puede, ¿no? Más allá del papel es la actitud. A mí, por ejemplo, me han llegado muchos correos de candidatos que simplemente viene el PDF, ¿no? Ok. Entonces, ok, le interesa, pero hasta ahí. Pero hay otros correos en donde viene un pequeño mensaje de hola, buenas tardes, mi nombre es tal, me interesa la posición por esto y esto y esto. Y pues eso ya también es un incentivo de, se tomó el tiempo y la molestia de hacer ese algo más para, pues, ¿no? Ver que realmente le interesa. Y por ejemplo, no quiero llegar a algo muy específico, pero la mayoría de los trabajos tú aplicas mediante Taleo, mediante todas estas herramientas. Ahí también creo que hay una sección de comentarios, ¿no? Entonces, Exacto. el valor agregado en esta pregunta y lo que creo que podemos sacar de la respuesta de Susi es, a ustedes les interesa ver a alguien que aunque no le puedan ver la cara, que aunque ni siquiera sepa quién es, haya demostrado el interés en escribir un pequeño texto. Correcto. Antes Exactamente. de aplicar al trabajo. Y Susi, ahora, ya que tomamos la entrevista, cómo me destaco en la entrevista y previo a la entrevista, ¿qué es lo que una empresa busca en sus candidatos más allá de la experiencia? Porque obviamente en el tema de la experiencia yo te puedo mostrar diplomados, te puedo mostrar certificados, maestría y obviamente una experiencia laboral que en el presente, y no sé, a lo mejor si tú me corriges, es muy difícil quedarte en un trabajo bien pagado si no tienes una experiencia. Pero supongamos que ya cumples con todo eso y otra persona también cumple con todo eso. Entonces, más allá tú nos hablas mucho de un tema de actitud, que es algo que destaca, un tema de interés. ¿Hay algún otro factor que ustedes busquen más allá de la experiencia, aparte de la actitud y el interés? Pues mira, hay conocimientos básicos que obviamente buscamos en los candidatos. Entonces, pues justo más allá del conocimiento es cómo lo aplicas. Entonces, ¿qué puede aportar esa persona a la empresa? ¿No? Es una pregunta muy redundante, Exacto. pero la verdad te dice mucho, porque pues puedes tener un conocimiento y no saber aplicarlo, ¿me explico? Entonces, Claro. ya que te dice, bueno, pues podré implementar X, Y, Z,
ya te está demostrando lo que puede llegar a ser. Y por ejemplo, tú acabas de mencionar una pregunta cliché que a todos los que hemos aplicado en un trabajo nos han hecho. ¿Qué puedes aportar? Y otra que siempre nos hacen es, ¿por qué tú y no los demás? Creo que es una pregunta muy cliché. Entonces, aquí obviamente no quiero que nos des creo que no hay una respuesta designada ni una respuesta base. Pero yo creo que también, y no sé, te lo pregunto a ti, la seguridad a la hora de entrevistarse y la seguridad a la hora de responder, ¿la ves como esencial en un candidato? O sea, porque yo puedo tener las mejores certificaciones, haber estado en las mejores universidades, con las mejores calificaciones, pero si soy alguien tibio y un poco nervioso en el momento de la entrevista, ¿eso me baja puntos o realmente no importa tanto? Pues mira, eso depende mucho del tipo de perfil que estés buscando. Ok. Al final, si estás buscando, por ejemplo, a una persona que va a estar tratando con clientes o está en ventas, por ejemplo, pues sí necesitas a una persona que sea, pues, no muy abierta, como que más como empática, que sepa conversar, que sepa, ¿no? Esta fluidez en la comunicación, que no sea reservado justamente. Pero si estás buscando a alguien que, no sé, por ejemplo, esté en sistemas y únicamente vaya a estar atrás de la computadora, realmente eso no es tan relevante. Entonces depende mucho también de la posición a la que se esté aplicando. Perfecto, y justamente dentro de la experiencia, vamos al punto de la experiencia, que sería nuestra siguiente pregunta. ¿Qué es lo que tiene más peso? Y dentro de estas 3 variables, igual me gustaría si nos pudieras contestar y a lo mejor explicarnos por qué. Los años de experiencia, los trabajos previos o certificaciones y diplomados. ¿Cuál creías que es de estas 3 la más importante? Ok. Vuelvo un poco a lo mismo, depende del perfil que busques. Y también, pues tomando en consideración la edad de la persona, como bien comentas, no es lo mismo un recién egresado que evidentemente no va a tener tanta experiencia, ni tantos diplomados, ni la maestría, ¿no? A, pues, el director que justamente ya trae toda una trayectoria profesional y que trae muchísimas recomendaciones, ¿no? O sea, sospechar un poco esa parte, pero pues definitivamente lo que puedan decir otros de ti y de tu trabajo tiene muchísimo peso. Entonces, el trabajo previo yo diría que es lo primordial. ¿Qué impresión dejas detrás de ti? ¿No? ¿Cuál ha sido justamente tu trayectoria? Y esto se puede aplicar también en la escuela, ¿no? O sea, si buscas referencias de maestros, por ejemplo, o en tus calificaciones, ¿no? Todo este tipo de cosas, entonces el trabajo previo yo diría. Ok, y bueno, todos sabemos que hay entrevistas con gente como tú, ¿no? Que son todos los especialistas de recursos humanos, que son nuestro primer filtro. Y ya después de que los pasas, te tocan normalmente las entrevistas con los encargados del área, con los directores. ¿Cambia realmente mucho? Ahí tú dirías que ya cuando estás en las grandes ligas, cuando estás en ese punto, ¿cambia mucho lo que se espera del candidato de la gente y del área de RH allá del área especializada? Pues mira, son entrevistas diferentes. Ok. Con recursos humanos es justamente ver esta parte de las soft skills, de si tienes los requerimientos básicos, de si necesitas reforzar algo. Ok. Y con el área, en realidad, lo que ves mucho es si haces clic, ¿no? Si vas a poder trabajar bien con esas personas, ¿no? Si va a ser un buen ambiente laboral, si esto va a favorecer a la producción de la empresa. Y además, pues ellos también en lo técnico, ya sea de cada área, pues también ellos tienen que evaluar esa parte, ¿no? Es muy importante. Ok, entonces, justamente para resumir la respuesta que nos has dado, son 2 cosas muy diferentes. En una se evalúa las generalidades de una persona, si cumple desde una vista general con lo que requieres para el trabajo. Y de hecho creo, ¿no?, que con las personas de recursos humanos, ¿cuántas de 10 currículums, vamos a poner, o de 10 candidatos, ¿cuántos realmente llegan a pasar con los directores? ¿Hay alguna estimación de esto? Mira, en mi experiencia, al final quedan 3 o 4. Okay. Lo que estamos intentando también, y es una iniciativa creo que ahora sí muy a nivel global y como muy innovadora, es que se queden justamente 4 para poder tener 2 candidatos hombres y 2 candidatos mujeres. Esto un poco también en el plan de pues dar oportunidad también al lado femenino, a las mujeres de pues cubrir posiciones que a veces no se cubrían. En empresas conservadoras pues no se les daba, ¿no? Entonces esto es algo que estamos intentando pues aplicar. Okay. Entonces realmente a veces es un tema de números, pero también es un tema de, o sea, es realmente un balance entre capacidad, entre mostrar interés, entre
dar lo requerido para la entrevista y también en números, ¿no? O sea, al final sí se resume mucho a lo mejor tienes 3 muy buenos candidatos, pero también hay una cuota de género que es muy buena, ¿no? Que creo que todas las empresas, y no sé si tú nos puedas explicar un poco más, ya están metiéndose en esta cuota de género. Entonces, para todas las mujeres que nos estén viendo, creo que es un muy buen momento para entrar en un mundo laboral en donde ya también pues se les da las mismas oportunidades que antes. No sé, Susi, si tengas algún histórico sobre lo que ha pasado en el mundo de RH, pero tú nos dirías que antes las mujeres por ese simple hecho eran descartadas para trabajos como IT, finanzas, cosas técnicas. Pues sí, definitivamente hay un precedente, justamente para ciertas posiciones o ciertas áreas, pues encontraron mucha más afinidad en hombres o mujeres, ¿no? Claro. Recursos humanos, por ejemplo, siempre ha sido predominantemente de mujeres. Exacto. ¿No? Y por el otro lado, por ejemplo, en el mundo financiero, personas que tratan con clientes y son de banca privada, por ejemplo, pues normalmente encuentras hombres. Es muy raro encontrar una mujer. Ahorita eso está intentando cambiar. Y eso es lo que estamos intentando, pues justamente desde el inicio de todo, ¿no? Desde el reclutamiento y darle la oportunidad a las mujeres y a los hombres de, pues, cubrir posiciones que normalmente no, pues, tendrían la posibilidad, ¿no? Claro. Y ahora, para finalizar esta entrevista, que justo la queremos hacer breve, pero en este punto, Susi, de la brevedad nos dio respuestas muy importantes. Yo me quedo con 2, ¿no? La primera, el punto es mostrar interés. Y también desde el lado en lo que lo escribes, pero para resumir todo esto, y la segunda, me quedaría mucho con este tema de que los números están cambiando, ¿no? De que como ahora nosotros estamos viendo un ambiente laboral completamente, pues quizá no con una paridad exacta, pero sí estamos viendo más incorporación de mujeres en trabajos de hombres que antes se llamaban de hombres más bien, y hombres en trabajos que antes se llamaban de mujeres, ¿no? Entonces también, para que ustedes entiendan que cuando les dicen muchas gracias por participar, lamentamos informarte, no es un tema de que ustedes en RH digan, no, él me cayó mal, ¿no? Porque mucha gente se envicia. Y dice, Sí, no, y se entiende totalmente, el rechazo pues nunca es padre, ¿no? Siempre puedes aprender de eso. A mí sí me gusta, si me lo pide la persona, pues darle retro, ¿no? Ok. Digo, la verdad no es algo pues muy común, pero la verdad a mí me gusta hacerlo, siento que pues es un plus, ¿no? Para la persona. Y pues sí, la verdad es que no es algo personal, digo, tiene muchísimos factores a considerar, es una decisión que no es de una sola persona y no es de una sola área, entonces pues sí, es todo un proceso que engloba muchísimas cosas. Perfecto. Para finalizar, Susi, te voy a poner 2 escenarios en donde te vamos a pedir 3 consejos. El primero es, imaginémonos que estamos aplicando para un trabajo, acabamos de salir de la universidad o estamos iniciando nuestra primera experiencia laboral, a lo mejor tenemos 1 año o 2. Queremos aplicar y tú, Susi, eres nuestra especializada de recursos humanos, ¿no? Te tocó recibir nuestro perfil. ¿Qué 3 consejos que le darías a una persona que está aplicando en papel, que está aplicando con un PDF y con un currículum desde un sitio web? Algunos 3 consejos que dirían, este candidato me llama la atención. Únicamente desde el PDF. Ajá, ahorita solamente es antes de la entrevista. Ok. Pues bueno, que pues armen bien su currículum, ¿no? Con el lenguaje formal, que sepan cómo estructurarlo, ¿no? Desde educación, incluso puedes poner pasatiempos, es bueno saber también un poco de la vida personal de los candidatos, saber sus intereses generales, más. Pues también vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? El interés, tal vez una llamada de seguimiento, no nada más dejarlo ahí en el currículum y no, o sea, si tienes el contacto de la persona o un correo, digo, no uno cada día, ¿no? Claro. No, tampoco queremos como llenarnos de mails de, oye, ¿cómo va el proceso? Oye, ¿no? Pero pues sí, de repente una llamada de, oye, mandé mi currículum, quiero confirmar si lo recibieron correctamente, si estoy siendo considerado y cuáles serían los siguientes pasos. Ok, perfecto. Entonces, para resumir estas respuestas, simplemente un currículum bien estructurado y darle el debido interés, como tú dices, vía llamada, y también que en el momento de yo redactar mi aplicación para un trabajo vía email, dar unos buenos días, dar un buen texto y no solamente adjuntar mi currículum. Exacto. Ahora, supongamos que nuestros, las personas que están viendo este video ya pasaron esa etapa y van a la entrevista con recursos humanos. 3 consejos que les darías en el momento en que lleguen a la entrevista. Ok.
Es muy importante la puntualidad, Ok. ¿no? La formalidad, que evidentemente si hay algún contratiempo tengas los datos de la persona que te va a entrevistar a la mano. Oye, ¿sabes qué? Se me hizo tarde, se me ponchó la llanta, ¿no? Pero que tengas esa cortesía, Ok. ¿no? Llegando a la entrevista, trabajar es justamente en tu lenguaje corporal. Esto incluso lo puedes hacer antes. Puedes practicar con alguien, te puedes grabar incluso para ver cómo son tus reacciones, cómo te desenvuelves, qué te faltaría trabajar objetivamente, ¿no? Entonces, para cuando ya estés en ese momento en la entrevista, pues salga más fluido, ¿no? Perfecto. Que no sea todo tan ensayado, pero pues sí que se note que tienes interés, que has preparado una entrevista, ¿no? Igual y justamente estas preguntas cliché que estabas mencionando hace rato, pues tener algunas preguntas unas respuestas preparadas, perdón. Áreas de oportunidad, siempre te preguntan, qué rol tomas en los equipos, siempre te preguntan, ¿no? Algunas de estas preguntas, pues tenerlas previamente consideradas por si te las llegan a preguntar. Ok, entonces, preparar mis preguntas, llegar formal y tener un lenguaje corporal que diga, estoy aquí y yo vengo por el trabajo, quiero quedarme, y también demostrar seguridad de mí mismo, ¿no? Correcto. Perfecto. Susi, pues muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste. Espero que todos los que nos vean puedan compartirlo, puedan ver igual un poco más de Susi y entender que de verdad los procesos de recursos humanos no es tan fácil como te leo y Sí. te voto, ¿no? O como te leo y te quedas. Hay muchos factores, aquí los van a poder ver, y cualquier tema sigan en sintonía con APRO. Vamos a hacer infografías sobre estos temas, vamos a seguir tocando temas muy importantes de la entrevista, del currículum, de cómo trabajar y estudiar al mismo tiempo. Susi es nuestra primera invitada, muchas gracias Susi, y pues ahora sí que bienvenida, APRO. Muchas gracias por tu tiempo, Jorge, y gracias por la invitación. Perfecto. Sigan sintonizados.